había un político que hablaba negativamente sobre la inmigración. Yo dije, no lo puedo creer. Tengo que hacer algo con esto. Un concierto, pues, obvio, pensé yo. Una invitación a una audición abierta, ciudadana, y que pueda ir cualquier persona. Gente que no ha cantado coro, que no sabe lo que es una novena, apostemos. Yo trato de trabajar para que se produzca una aceptación de las diferencias lo más profunda posible. Cuando yo trabajo con jóvenes, ellos sacan la juventud en mí. Entonces me llenan de energía, de esperanza e de inspiración. Les pido que abran sus corazones y se dejen llevar por esta obra sublime. Esa felicidad, esa expectación, eso que suena. Es tan visceral, pero te habla directo al alma. La música tiene esa cosa transformadora de que eleva el espíritu humano. Ese finalmente es el mensaje que queremos dar. La música te transforma a ti mismo y después transforma a quienes lo escuchan. Hola Carola Fuentes, qué bueno estar aquí esta tarde contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación también. ¿No te ¿Cómo estás? emociona ver lo que haces? Muy bonito ver las portadas de los programas y sobre todo el tráiler de este último programa que estamos fascinados, donde tú eres una de las protagonistas. Pero tengo que decir que más que lo que haces, deberías decir lo que hacen, porque todo esto ha sido hecho por un equipo, que es el equipo de La Ventana Cine, que es la productora que fundó mi marido, Rafael Valdavellano, y a la que yo me sumé hace unos años, y que hoy hay 17 personas súper comprometidas, súper Wow. talentosas, súper disciplinados también, y han seguido trabajando para poder contar estas historias con impacto, que es lo que a nosotros nos gusta contar. Es verdad, ¿no? Y eso es una de las narrativas que uno tiene que cambiar, porque siempre uno muchas veces ve a una persona haciendo muchas cosas, pero hay todo un equipo detrás haciendo que suceda también, ¿no? Ajá. Carola, es interesante porque yo no sé si necesitas tanta presentación, tú has tenido una carrera increíble y has pasado de un mundo súper duro en el sentido de todo el periodismo de investigación a un mundo como de alguna manera capturar lo que viene, ¿no? Que muy bonito y muy fascinante y muy incierto muchas veces. Tal vez vende menos mientras tanto, pero ustedes son como como los mensajeros de la tribu que están diciendo, miren, miren acá, pero ¿cómo fue ese paso tuyo de ser una de las que encontró a Sheffer, el de la Colonia de Dignidad, a pasar a contar estas historias con impacto positivo, generativo y que transforman el mundo? Aunque lo otro también transformaba, pero era un mundo mucho más oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es culpa tuya, pues, Angélica. Tú puedes contar, eres protagonista de ese cambio. Bueno, tal vez tú no te acuerdas y por eso me haces la pregunta, pero efectivamente yo empecé mi carrera el año 91, creo 92, por ahí, a trabajar en las noticias, y como por 16 años yo creo hice periodismo de investigación duro y puro, y, y efectivamente grabé y seguí, y entrevisté,
no solo a las personas que hacían cosas que uno podría criticar o cuestionar, sino que también a las víctimas de esas personas. Y era emocionalmente un trabajo súper duro, porque requería ser súper sensible y empático con las víctimas, pero a la vez también mantener una cierta frialdad para poder seguir trabajando, porque a pesar de que varias veces traté de renunciar a mi carrera y dije, ah, chao, hasta aquí llego nomás, sobre todo después de haber pillado a Paul Schaeffer, esa fue una de las grandes crisis que tuve, y me fui de Chile y no quería ser peluquera, ponte tú a vender zapatos, cualquier cosa menos periodista. Y se venía como acumulando un poco de sazón en mí, al principio súper egoísta, yo decía, no sé si me cabe más pena en el corazón, ¿cachai? Muchas veces entrevistaba a las personas y decía, no, no me cabe más pena. Y ahí fue que, no sé, por casualidad o por cariño, no sé, o qué, la Meme Dutti me dijo un día, oye, te quiero presentar a un periodista británico que está haciendo una investigación bien impresionante con el SIDA en África y en Inglaterra y no sé qué, y es amigo de unas amigas mías que te invito a almorzar. Y me invitó a almorzar, a conocer a estas amigas que en verdad no las detallo mucho, y me encuentro con Angélica Fanjul y Caroline Ward, que me reciben súper amorosa, y nos sentamos a almorzar, y me acuerdo que la Caroline me dice, Carola, ¿cómo te sanas tú? ¿Cómo te cuidas tú? Y yo, súper periodista, súper pro, así como, a ver, no se metan con mi vida privada, hasta aquí nomás llegamos, yo vine a conocer a un periodista que estaba haciendo algo del SIDA, pero obviamente esa pregunta me quedó dando vueltas y vueltas y vueltas, y después de nuevo tú, por eso digo que eres culpa tuya, me invitaste a un encuentro de comunicadores, de una actividad que tú tienes que decirlo mejor que yo, que se llama Call of the Time, que se realiza periódicamente, organizada por Brahma Kumaris en distintos países alrededor del mundo, y fui a Argentina. Y en Buenos Aires conocí a algunos periodistas brasileros o brasileras y argentinos. Chuta, me empezó a llamar la atención lo que estaba pasando ahí, como que yo nunca había pensado en mí mismo un poco, era como trabajar, investigar, denunciar, porque estaban pasando todas estas cosas terribles en el mundo, y había que trabajar y entregar la vida en el terreno para poder denunciarla. Pero aquí realmente me empecé a dar cuenta que había una parte mía que yo nunca había cuidado, que era como mí misma. Y ahí de nuevo como que se empezó a abrir la sensibilidad hacia eso. Y después, tú de nuevo, mira, yo creo que no, ¿cachai? ¿Cuán relacionada estás con esto? Me presentaste, me invitaste, no me acuerdo qué, o me nominaron, no me acuerdo cómo fue, pero terminé en Estados Unidos, en Nueva York, en una simposio anual de una organización que se llamaba IVO, Images and Voices of Hope. Images of Hope, Images and Voices of Hope, Imágenes y Voces de Esperanza, que se hacía un encuentro también anual, y ahí llegué, y eso fue súper, súper marcador para mí, porque me encontré con los periodistas de investigación que yo había estudiado en la universidad, los gringos, ¿cachai? Esos gallos que eran como los que se habían ganado los Pulitzer, los que habían hecho los premios más importantes, que estaban ahí, y la conversación era en torno a lo siguiente. Los medios de comunicación, diarios, tele, radio, todo, estaban dimensionando el impacto que provocaban en sus audiencias con los contenidos que emitían o publicaban. ¿Alguien se preocupaba de saber qué le pasaba a la gente cuando veía un reportaje? ¿O todos se preocupaban de saber cuánta gente leía el diario, cuánta gente veía el reportaje, cuánta gente reaccionaba, no sé? Pero ¿quién se preocupaba de lo que le pasaba a esa audiencia después de ver un reportaje? Entonces estos periodistas de investigación, duro y puro, de la tradición gringa, ¿cachai? De Watergate y todo eso, estaban ahí hablando sobre una dimensión que yo en mi vida se me habría ocurrido pensar o evaluar, o yo hacía el reportaje y listo, metían al preso al señor que yo había perseguido, y vamos a lo siguiente, porque hay mucha maldad en el mundo y hay que encontrar a los culpables. Pero claro, ¿y qué pasaba con la gente que veía esto en su casa? Y eso me generó un cambio súper grande, un gran impacto en mí. Y entonces empecé a pensar, en esos años, que ya no me acuerdo qué año fue, pero debe haber sido como el 2010 más o menos, empecé a pensar, ¿qué pasaría si además de denunciar, además de investigar, no se puede dejar eso de lado, porque eso hay que seguir haciéndolo, pero empezáramos a incluir elementos
que dieran posibilidades de salidas o de soluciones, o no solamente entrevistáramos y difundiéramos las personas que están haciendo daño a la sociedad, sino que también investigáramos y descubriéramos y difundiéramos a las personas que están haciendo cambios positivos. Y fue como, oye, pues esta cuestión me van a decir, ay no, eso es como periodismo buenito, te pusiste ñoña, eres naif, ¿cachai? Entonces, o sea, ¿cómo hacemos esto que sea atractivo, interesante, que tenga el mismo poder de convocatoria que tiene lo otro? Porque yo no creo que el periodismo venda, yo creo que es convoca o no convoca, ¿cachai? Y entonces desarrollamos un primer proyecto, que acaba de salir la foto, que se llamaba 10 chilenos que están cambiando el mundo. Y que fue maravilloso, maravilloso, y yo seguiría, me acuerdo que lo emitíamos y en la casa estaba con los niños, y le decía, yo quiero seguir haciendo esto yo quiero hacer los 100, calculaba, nos demoramos como 3 años en hacerlo, si hago los 100 chilenos que están cambiando el mundo, me puedo morir tranquila, porque era como, por, no sé, 30 años más, listo, ya no quiero hacer nada más en la vida. Pucha, no me resultó, fíjate, traté harto rato, pero no he podido hacer la segunda temporada de ese programa, eso me frustra, pero... Aún, sí. Pero fue tan bonito, la hicimos con el Rafa, con mi marido y con gran parte del equipo de La Ventana que está ahora, y viajamos y conocimos a estas personas y hicimos estos documentales y los emitimos, todavía están, se pueden ver, bueno, ahora se pueden ver en la plataforma de la radio Súbela, baje la app, que es donde estamos los contenidos que estamos haciendo contigo también, y de ahí ya fue como, ¡guau! Este es el camino, sigamos, sigamos, sigamos. En el fondo, no hemos dejado de lado la investigación, seguimos haciendo investigación. Yo he tenido que seguir entrevistando a personas que lo han pasado súper mal, pero de alguna manera tengo esta protección que puedo compartir con esas personas, decirle, bueno, busquemos una solución. No es llegar y denunciar, no es dejar ahí todo lo malo, es busquemos junto con los que sufren, busquemos a los que ayudan para que esas personas que sufren dejen de sufrir. Y me ha hecho muy feliz, así que aprovecho ahora públicamente de darte las gracias, Angélica Fan. Yo creo que es un agradecimiento mutuo porque, mira, nunca estoy tan segura de dónde parten las ideas, ¿no? Yo creo que de repente hay un espacio donde empieza a suceder algo y parece que alguien tiene una idea, pero en realidad justo si alguien estaba ahí, la idea la pusieron no sé quién, en su cabeza y la dice y sucede. Yo creo como mucho en eso, como, y después sucede que mucha gente convoca, mucha gente viene o cambia la vida de alguien como es tu caso. En Imágenes y Voces de Esperanza me acuerdo que una vez contaron de un periodista que había ido a hacer un artículo sobre una persona en Estados Unidos que se había suicidado a lo bonzo. Entonces, la señora de este señor, y era porque en un momento de crisis, este señor ya no estaba tan desesperado que decidió terminar con su vida. Entonces, muchos periodistas bien, vamos a contar esta historia, porque además compra mucho, o sea, tiene mucho rating, y la esposa de este señor que se suicidó le dice, ¿sabe qué? Pero mi marido era mucho más que eso. Este periodista había ido a alguna de las cosas, Imágenes y Voces de Esperanza, de hecho, él compartió esta historia, y él dijo, y yo hablé de que se había suicidado de esta manera, pero ese no era el tema. El tema es quién él fue, las cosas lindas que hizo, lo buen padre que fue, lo buen marido, y la crisis que tuvo que lo llevó a esto, de manera que nos permita a nosotros transformarnos, decir, wow, estoy en una crisis similar, tengo que ser cuidadoso porque puedo tener... Y fue súper bonito, es como las historias positivas no es ser ñoña, ¿no? Es contar el todo, porque todo tiene un todo. Carola, pero yo aquí quiero poner una cosa, mira, esta mañana me levanté pensando, te lo comenté un poquito antes de partir, que ¿qué pasaría si se acaba el terrorismo en la Araucanía? ¿Qué conversaciones tendríamos en este tiempo? ¿Qué diríamos en contra de los mapuches? ¿Qué nos pasaría a nosotros con eso? Porque de alguna manera nosotros nos constituimos en nuestras conversaciones. Entonces, si está eso ahí,
ya, los mapuches fueron, el machi fue, le echamos la culpa a alguien. ¿Qué pasa si eso se despeja? Tenemos que volvernos personas diferentes, entonces a nosotros nos conviene inconscientemente que no se despeje para seguir siendo los que siempre fuimos. O sea, te pongo esto porque ¿qué pasaría si en los premios nacionales de literatura, de música, hubieran mujeres? ¿Qué nos vendrían a preguntar los periodistas? ¿Me entiendes? O sea, te quiero decir, crear una nueva narrativa requiere mucho trabajo. ¿Qué requiere? Bueno, es súper compleja tu elaboración, no estoy 100% segura de que la entiendo, pero hay que pensar, la culpa de todo esto la tiene Aristóteles, Ya. que creó una cosa que se llama el conflicto. Aristóteles dijo, está el inicio, el desarrollo y el final, y en toda historia tiene que haber un protagonista y un antagonista, y tiene que haber un conflicto. Entonces, imagínate la cantidad de años que llevamos pensando en que para contar una historia tienes que tener este como arco dramático. Y claro, ahora muy inconscientemente, probablemente los periodistas de las noticias van y buscan, la gente dice, buscan solo las noticias malas, la verdad es que buscan los conflictos o las cosas que están pasando graves. Yo no, a ver, yo tengo mis críticas hacia la televisión y tengo mis críticas hacia algunas coberturas de los noticieros, pero yo conozco a muchos periodistas, muchos, conozco a muchos jefes, editores y directores de noticieros, y son personas súper buenas también, y están tratando de hacer lo mejor posible. No son personas súper malas que están pensando no sé, en causar daño o ganar más rating solamente. Lo que pasa es que es súper difícil porque hay toda una cultura y una tendencia, y yo creo que más que una voluntad de contar cosas malas, hay una inercia tanto de fijarse en lo que nos enseñó Aristóteles hace 2000 y tantos años, como en no abrir a otras dimensiones. Esto que tú contabas del señor que se suicidó, ¿te acuerdas cuando en la plena crisis de coronavirus en Estados Unidos toda la prensa puso los nombres de las víctimas y dijo, no son números, son personas? Eso es hacerte consciente de que los datos que uno maneja para construir una historia periodística son de y para personas, que es algo que yo siempre trato, yo hago clase en la universidad y trato de hablar con mis alumnos, en el fondo no podemos enajenarnos tanto de lo que de las personas y empezar a hablar solamente de los hechos, el asalto, que es un poco cliché también, pero creo que hay un apuro y un modelo de medios muy nefasto que hace que que el periodista esté muy apurado, entonces quizás no se da el espacio para pensar en estas otras cosas, en las personas que están detrás de esos números, de esos hechos, y en los impactos que provocan esto, en las personas que lo ven en su casa, etcétera, etcétera. Hay un cuento con el tiempo. Yo creo que el tiempo, hoy yo estoy friqueada con el tiempo, creo que esta pandemia debería caernos como un ladrillo en la cabeza para pensar en cuánto tiempo le asignamos a pensar algunas cosas. Por lo cual, eso nos daría como una muestra de cómo estamos creando cosas nuevas también. O sea, requiere tiempo y pensamiento. Yo creo que requiere tiempo y reflexión. Sí, sí, sí. Es que para reflexionar uno necesita tiempo, po. Hemos estado hablando contigo también, sobre todo a propósito de la cultura mapuche. Claro, para los mapuches es otra la noción del tiempo que yo admiro, y yo te juro que todos los días estoy pensando, ojalá logre algo de esto permearme, porque lo encuentro maravilloso el tiempo que ellos se dan, por ejemplo, para conversar. Y no para conversar con un objetivo en especial, sino que para, bueno, tú misma lo hablaste con el Helicura el sábado pasado, ¿cierto? Y en ese sentido quizás lo que nos falta, o podemos, más que lo que nos falte, quizás una oportunidad, algo entretenido que podríamos hacer, un cambio que podríamos hacer, es darnos un poco más de tiempo para pensar, para reflexionar. Tampoco es tanto tiempo, pero es un poco de tiempo, es como una pausa antes de hacer. Una caminata de media cuadra puede ser. Sí, y es un hábito
Es un hábito. Me encanta cuando la gente dice, ay, que no tengo tiempo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿estás tan apurado? ¿Tú te dejas de lavar los dientes cuando estás tan apurado? No, pues no me dejo lavar los dientes. Entonces, hay hábitos que aunque uno no tenga tiempo, lo sigue haciendo igual. ¿Cachai? Entonces, quizás el hábito de pensar, de reflexionar, de tratar de mirar las consecuencias de lo que uno dice, de lo que uno hace, sería un hábito bien bonito para poder practicar ahora a partir de la pandemia. Carola, cuando uno quiere crear una nueva narrativa, y aquí yo no lo voy a llevar todavía a los medios porque hay muchas cosas involucradas y me gusta lo que dice, que tal vez, que también hay muchos que quieren hacerlo de una manera diferente, pero hay una inercia que no es fácil de transformar. Y también nosotros como comunidad podríamos hacer algo. O sea, si todos apagamos la tele cuando hacen cosas, productos solo de la inercia, la tele se tiene que preguntar, a ver, espera, aquí hay algo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo uno reflexiona? ¿Cómo tú haces un cambio de decir cómo pongo el ojo en aquello que genera posibilidades? Porque yo necesito verlo. Si no lo veo, voy a seguir teniendo la misma conversación porque eso me deja a mí en un espacio confort. Pero de repente hay una incomodidad que digo, a ver, ¿cómo me muevo en esa incomodidad al siguiente espacio? ¿Cómo lo has hecho tú? Ya, yo puedo decir cómo lo hice yo, porque si tuviera la receta para poder compartirla con mis colegas ya lo habría hecho, pero no la tengo. Es que Y, como lo hiciste tú, una buena receta, ¿no? pero es medio injusto también, porque fíjate que tuve tiempo. Tuve tiempo y tuve una crisis personal. Entonces esa crisis me llevó a darme el tiempo de ir a Buenos Aires al Call of the Time, de ir a Nueva York al simposio, lo encuentro, no me acuerdo cómo se llama, y después no sé, en la ventana nos hemos dado muchas veces tiempo para pensar y reflexionar cómo vamos a hacer los proyectos que vamos a hacer. Por ejemplo, antes de hacer un proyecto, normalmente nos reunimos y decimos, ya, vamos a hacer este proyecto, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para provocar qué? ¿Cuál es el impacto que vamos a provocar con este proyecto? Y ahora, ese tiempo a veces sacrifica producción. Entonces uno dice, pucha, pero si te da ese tiempo dejáis de producir y dejáis de ganar plata. Bueno, en la ventana quizás hemos tomado eso como opción. No somos súper mega millonarios, pero nunca vamos a ser ni mega ni pequeñito, digamos. ¿Sabes qué? En verdad nuestro afán no es producir, producir, producir y ganar y ganar y ganar, sino que es producir contenidos que generen impactos positivos. En la medida en que flotemos, estamos ok. Y ese es como nuestro propósito. Entonces orientamos, toda esta empresa y las personas que trabajan en ella se orientan a cumplir el propósito que tenemos, que es producir contenidos con impacto positivo. Y eso requiere un poco más de tiempo que el producir rajados para cumplir una parrilla por un modelo de negocios que requiere rating, porque vende publicidad, porque no sé qué. Y aquí quiero decir algo, tú hablaste de los medios y todo, y creo que la gente desconoce cómo funcionan los medios, pero los canales de televisión no son los canales súper malos que están ahí. Muchos canales están atrapados con unos señores que se llaman agencias de medios, y esos señores que se llaman agencias de medios son los que ponen la publicidad de las empresas que venden productos en sus comerciales y que son las que hacen que funcione la máquina porque le pagan al canal para que pueda contratar a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es mucho más grande que los canales de televisión. Involucra a las agencias de publicidad, a las agencias de medios y a las empresas que comercializan o que publicitan sus productos en los medios. Entonces, yo creo que hay que ahí ampliar la mirada, ¿viste? Totalmente. Entonces, como hay tantos componentes y el único componente sobre el cual yo puedo tener un impacto sobre mí misma, ¿qué, cuál sería qué harías tú contigo? Por ponerlo así para que no termines dando porque te voy a incomodar, pero ¿qué harías tú contigo si quieres cambiar esta narrativa? ¿Cuáles son, tienes que tener una visión? ¿Cuáles son tus observaciones? Además de la reflexión y además del tiempo y la reflexión. Yo creo que es el ser consciente de que cuando uno comunica, hay alguien que nos está viendo y que esas personas están ahí y existen.
Tú y yo hemos conversado, somos amigas, ¿cierto? Hemos conversado muchas veces por teléfono, pero obviamente este diálogo está siendo difundido públicamente, por lo tanto, tiene otra lógica y tiene otro objetivo. Y nosotros sabemos, y tú quieres, me haces estas preguntas para ver si yo encuentro una respuesta que le sirva quizás a alguien que nos esté viendo, que lo inspire o que le dé una idea, quizás a alguien que nos está viendo le caiga la teja y pueda compartir su idea. Pero quizás es eso, en el fondo, quizás es súper chico, ¿ah? No es tan difícil, es ser consciente de que lo que yo comunico provoca un impacto a alguien. Y entonces orientamos, cuando somos profesionales, y sabemos hacerlo desde el profesionalismo, digamos, orientamos la forma en que contamos los mensajes, en que contamos la historia, en que montamos las imágenes, para que provoque el efecto que queremos provocar. Si queremos indignar a la población, lo hacemos. Si queremos remover, lo hacemos. Si queremos inspirar, lo hacemos. Si sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que se nos olvida para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es. Qué buen punto, el para qué, ¿no? Y esto de la cultura del cuidado también me gusta, ¿no? De decir, hay otro que está escuchando y ¿qué quiero que escuche? O sea, un para qué y un otro. Carola, quiero poner un poquito de música y elegí esta vez al Gran Concierto por la Hermandad, porque tú has estado totalmente involucrada, ahora acabas de lanzar el último programa en la radio Súbela, que es súper bonito que ellos también se hayan unido a esto, con estas 4 mujeres en una sinfonía, y partimos la semana pasada con la Paula Algueta en un documental precioso sobre este proyecto que se llama el Gran Concierto por la Hermandad, que quiero decirles que la Carola se sumó desde el día 0, con todo su amor, y eso, todo su amor, y todos pusimos mucho amor, pero no había un peso de por medio. Y el equipo, porque yo no grabé, ni hice el sonido, ni escribí el guión, así que es el equipo. Sí, el equipo, es verdad. Mi nombre, Alex, Dani, Majo, Rafa, Leo, Jota, y mucho más. La verdad que hubo un momento en que estaba toda la ventana grabando o haciendo algo en el concierto de la Hermandad. Ese día estaba la ventana completa. Exactamente, en el primero sobre todo yo creo que fueron todos, hasta tu hijo incluido. Y fue súper bonito, la verdad, porque ellos estaban tan involucrados, eran tan parte del concierto como nosotros mismos. Y lo que quiero poner con esto es que de alguna manera en el mundo de la música clásica y de las comunicaciones, que es ese mundo también, esto es una nueva narrativa, porque es 2 mujeres que partieron esto, que pusieron al frente un coro que muchas de ellos no habían cantado nunca en su vida, y una audiencia, ricos, pobres, medianos, bajos, chicos, todo el mundo, y todo el mundo disfrutando. Fue realmente hermoso, y quiero poner un pedacito del primer concierto por la Hermandad del año 2019. Tenemos que apagar nuestras...
Qué bonito, Maravilloso, se me paran los pelos. maravilloso. A mí también. Y lo que me gusta es que realmente el mensaje es tan importante, ¿no? El sentido, el para qué, porque mucha gente, muchos teatros también dicen, pucha, no, nuestra audiencia, muchos están envejeciendo, ya no vienen tanto al teatro, pero tiene tanto que ver el sentido de para qué hacemos lo que hacemos. Carola, para tener una nueva narrativa, uno requiere un anhelo. Por ejemplo, tomemos el estallido social. ¿Tú sientes que ahí hay implícito un anhelo? Sí, de todos modos, sí, sin ninguna duda, en el estallido social hay un anhelo, pero también lo que yo detecté es que hay una catarsis. Yo creo que no hay que ser romántico en eso. En el fondo, el estallido social, nadie sabe qué es lo que fue exactamente. Yo creo que nadie se lo puede arrogar, o sea, decir, yo sé qué es lo que pasó, ¿ya? Pero de las cosas que yo vi, observé por un lado mucha frustración. Es que yo entrevisté gente que se me ponía a llorar, era tan raro. Cabros jóvenes, así con clásico encapuchado, cabros jóvenes de 20 años, con polera sin manga, y yo les ponía el micrófono y se me ponían a llorar. Eso era tan raro. Y me acordaba de esa gente que está muy contenida, cuando alguien está muy contenido, y tú le aprietas un poquito y ¡pah! Se ponen a llorar. Porque no es el llanto clásico mediático, no, era un llanto súper genuino de contención. Y entonces yo creo que había mucho de eso, o hubo mucho de eso, y también hubo mucho de anhelo, o hay todavía de anhelo de, ¿saben qué? Ya llegó el momento, podemos cambiar las cosas, cambiémoslas. Y también había una buena cuota, yo creo, ¿cómo lo diría yo? De camino perdido, de no pensar mucho más allá. Yo lamentablemente también me encontré con gente que no tenía como mucho pensamiento crítico, que no estaba ni pensando en el anhelo, ni estaba respondiendo al desahogo, sino que estaba ahí porque hay que estar ahí, porque los pago y porque no sé qué, como, pero tú también, de nuevo, como tratabas de hablar con ellos un poco más, a ver, ok, ¿y todo esto para qué? Y no había un para qué, fíjate que parece que somos un país bien poco acostumbrado a preguntarnos para qué, ¿eh? Ahora que lo pienso, sí. Había mucha gente que lo tenía claro, ¿para qué? Pero había una cuota de personas que no la tenían clara. Y seguían un poco la inercia nomás. Y... ¿Y tú sientes que la pandemia nos ayudó un poquito, nos está dando un aventoncito a entender un poco el para qué? Oye, sí. Yo sé que hay mucho sufrimiento con la pandemia y hay mucho miedo con la pandemia, y nosotros hemos estado reporteando desde el día 1 en la calle, el equipo, y aquí ni siquiera nosotros, sino que el equipo, porque yo he estado en la casa, así como puesto de control, el equipo de La Ventana, los periodistas, los camarógrafos, los sonidistas de La Ventana han estado en las tomas, en las ollas comunes, en la calle con los migrantes que no tienen dónde dormir, en el sur con las tejedoras mapuche que no tienen dónde vender su trabajo, en el norte con las empresas muchas empresas que yo estoy súper sorprendida de la reacción increíblemente buena que han tenido. Oye, yo he denunciado a las empresas del retail, a las mineras, les di como caja 3 años seguidos, a todas las empresas que han generado daño medioambiental, y fíjate que me he encontrado con varias de estas empresas que uno así como que los mira con recelo, a ver, será verdad, o de la boca para afuera, y de repente, ¿cachai? Que no, que en verdad hay un cambio, porque las personas que están dentro de esas empresas son personas igual que tú, igual que yo, con la misma anhelo de hacer cosas buenas. Entonces, hemos estado grabando también la ayuda que esas empresas le han estado dando a la gente desde Iquique hasta Valparaíso, y entonces siento que como que hemos podido sacarle una buena foto a lo que está pasando, a eso voy. Y dentro de esa foto hemos visto mucho miedo y mucha desesperanza, pero también hemos visto una movilidad, una cantidad de personas que están tratando de hacer cosas que yo me lleno de esperanza. Pucha, ayer tuve una reunión con unos empresarios B, La Ventana es empresa B, ¿cierto? Que pertenecemos a este movimiento de empresas que quiere
generar cambios en el mundo, en el fondo que el modelo de negocios cambie. Y uno de los empresarios decía no, que él estaba achacado porque él pensaba que después de esto íbamos a volver un poco a lo mismo. Y yo creo que no, fíjate, yo creo que tampoco instantáneo, eso sería ingenuo, decir, ahora ya no vamos a comprar más, no vamos a consumir más cosas, ahora vamos a reciclar todo, no, sino va a ser instantáneo. Pero tiene que provocarse un impacto en las familias, todo lo que hemos conversado con nuestros hijos, todos, transversalmente. Todos hemos tenido más oportunidad de conversar con nuestros hijos de cosas que antes nunca habíamos conversado, desde enfrentar en la muerte. Yo dudo que haya una familia en este país que no haya pensado, hoy se está muriendo la gente y podría pasarnos a nosotros, a nuestros abuelos. Y eso entonces revela, claro, temas que antes no habíamos como sociedad quizás conversado dentro de la familia. Y eso es increíble, la cantidad de gente que yo he escuchado que me ha dicho que del anhelo, de nuevo, por conectarse con la naturaleza. Cosa que yo debo tener un gen mapuche súper fuerte, porque para mí la naturaleza es tremendamente fuerte. Es como que le aprendí a mis papás, y sobre todo a mi mamá, el ver los bosques, los árboles, respirar el olor de la tierra, el sol cuando sale en la mañana, el negüen cuando se junta el sol con el agua en la mañana. Es que esa es mi energía. Entonces para mí era como obvio que para todo el mundo era igual, pero me he dado cuenta que no. Entonces mucha gente ahora dice como que, ¿cómo me reconecto con la naturaleza? Bueno, los mapuches podrían enseñarnos tanto de eso. Ahora puro quiero ir a grabar cultura mapuche para que nos enseñen cómo lo hacen ellos y cómo lo podemos hacer nosotros. Y yo creo que va a haber cambios. Estoy 100% segura de que va a haber cambios. No inmediatos, pero va a haber cambios. Imagínate toda esta generación encerrada en la casa un año entero. ¿Cómo no va a cambiar en ellos? ¿No? Digo yo. No, totalmente. Mira, quiero contarte que hay gente que está poniendo cosas súper lindas. La Jimena Vidal, que fue contigo al Call of the Time a Buenos Aires, dice que le encantas tú y tu energía. La María Elena Good, grande la Carola, la Alejandro Urrutia, Carola, qué lindo lo que estás haciendo, observar. Paulina Geldre, me gusta ver y estar invitada a esta conversación. Lucía Newman, maravilloso el sonido, la imagen, cuando pusimos el video, conmovedora. Hay muchas personas que están poniendo cosas muy bonitas sobre la Caroline Ward, bacán Carola, sobre esta conversación. Yo tengo la sensación, por lo menos personalmente lo he hecho así, de estar en la apreciación, ¿no? Incluso cuando, sobre todo en esta pandemia, que uno mira la tele y mira lo que está haciendo el gobierno, qué sé yo, y podría sentarse a pelar por el resto de la vida, y dije no, porque para cualquier ser humano, me guste o no me guste, es muy complejo lidiar con lo que estamos lidiando. Entonces, por lo menos, yo voy a hacer el trabajo en mí de no criticar. Y he hecho mis mejores esfuerzos, porque además la crítica no sé si lleva a muchos lugares, pero además porque entiendo que el valor de la apreciación es muy importante energéticamente, para que esto termine hacia un espacio mejor. ¿Tú sientes eso? Que la apreciación tiene un impacto también en los nuevos relatos que queremos contar, porque de alguna manera te hace mirar lo que funciona más que lo que no funciona. Sí, sin olvidar que también hay que decir lo que no funciona. Pero eso no tiene que ver, porque Sí. apreciar es una cosa y lo otro es Sí, dar cuenta de algo, ¿no? sí. Sí, yo creo que, bueno, es lo mismo que te decía, nosotros que hemos estado grabando, o el equipo que ha estado grabando en terreno, hemos apreciado estas iniciativas lideradas por personas que quieren hacer cambios, que van desde, insisto, chuta, mira, hace una semana, hoy día, otro comercial, ¿puedo hacer otro comercial? Dale. Hoy día en la noche, en Mega, un canal grande, que mucha gente podría criticar, no sé qué, bueno, va a salir un reportaje en el cual juntamos a la Carla, que es una mujer increíble de La Pintana, con una energía de esas personas que con mascarilla todavía son capaces de expresarse, esas son las que ya superan el nivel de energía, ¿cierto? Dora y todo, que empezó a hacer unas ollas comunes en La Pintana, y después dijo, bueno, pero en vez de puras ollas comunes, ¿por qué no
no nos quedamos con algo de esto, cambiemos. Entonces empezaron a organizarse entre las vecinas y recibieron apoyo de unas fundaciones vinculadas con mujeres, una gran fundación que se llama Mujeres del Pacífico, las ayudó, bueno, están haciendo todo un cuento, y hace como 2 semanas la grabamos porque recibieron plata de los empresarios. ¿Y quién es el líder de los empresarios? Juan Sutil. Bueno, juntamos a Juan Sutil con Carla en La Pintana. Y fue súper choro grabar eso, fíjate, fue súper, súper interesante, porque era un diálogo de 2 personas comunes y corrientes en la calle, y conversaban, y como que yo noté de uno y del otro una curiosidad por cachar cuál era la parada del que estaba escuchando o conversando. Entonces, eso es algo que uno puede apreciar y contar, porque está pasando. Y si no lo mostramos, nadie sabe qué está pasando. Entonces es súper importante mostrarlo. Pero al lado de eso, también, como tú dices, hay que dar cuenta de las cosas que también están pasando y que no son correctas y que se pueden mejorar. Pero quizás, claro, lo que tú dices es que en vez de quedarse pegado como en la crítica no constructiva, sería súper sano si dijera, mira, todas estas cosas malas están pasando, todas estas cosas buenas, y cómo las juntamos, o cómo hacemos que la Carla, o Carla, en verdad es como la Carla, es un poco denostativo cuando uno dice las mujeres, o no, no sé. Uno no dice el Juan Sutil, pero es como raro, ¿no? Pero bueno, si llevamos a Carla a otros... Pero depende, porque uno le dice el Juan al que vive en La Pintana, pero tal vez no le dice el Juan Sutil al jefe de los empresarios. No sé, No sé, no tengo idea, no podemos explorarlo. Bueno, voy a sacar todos los artículos de mi vocabulario. Ya saqué los os, hablo más de es ahora, voy a hacer el ejercicio. Pero fíjate que tiene que ver, no sé, lo que estamos diciendo tiene que ver con todo lo que estamos hablando, porque también tú pusiste en la invitación que mandaste a esta conversación que el lenguaje construye realidades. Y es verdad, el lenguaje construye realidades. Y eso es otra cosa que sí podemos y urge que hagamos los periodistas, que en el fondo cada vez que escribimos, nos preocupemos de esto mismo que acabamos mira cuánto nos demoramos en pensar. Si yo le pongo la o no sé qué, estoy dando a entender algo más, que uno vale más que menos que el otro que no sé qué. Y eso sí, es el hábito de pensar las palabras que ocupo, los efectos que provocan. Y el hábito también, a ese hábito hay que agregarle el cometer errores, que no está mal. Porque nosotros venimos de una sociedad que no sabemos hacer nada con el error. O sea, por ejemplo, si un niñito va al colegio y llega tarde, y la profesora o el profesor le pregunta, ¿por qué llegó tarde? Es que me quedé dormido. ¿Pero cómo? Entonces al día siguiente, el niñito, si llega tarde de nuevo, cuenta una historia porque se dio cuenta que contar la verdad no está bien. Entonces tiene que contar una historia alrededor, y la profesora o el profesor le dice, ya, mijito, vaya a sentarse. Y fue un invento. En vez de decir, wow, está llegando tarde, le pasa algo, se estará durmiendo mal. O sea, el error es una oportunidad. Entonces el periodista o la periodista que está escribiendo y dice, wow, no sé si esto es tan clarito. A ver, voy a intentar por este lado. Y puede que uno cometa un error, pero no importa, ¿no? Es como, no importa, mientras tú estás modelando algo, vas cometiendo errores y no pasa nada. Es una oportunidad. Para ti, ¿has cometido errores que se han vuelto oportunidades? Sí, infinitas veces en la vida, pero ahí yo voy a discrepar cortito, chiquitito, porque desde que hago clases, desde mi trabajo, nosotros tenemos que tratar de no cometer errores. Mm. Nosotros, o sea, he tenido la cantidad de noches de insomnio hasta que no, porque no estoy segura si el número eran 15 millones o 15 millones de dólares, ¿cachai? O los nombres, no, yo creo que los médicos y los periodistas tienen que tratar de no cometer errores, porque puede ser grave, pues, ¿cachai? Entonces ahí yo quiero decir que no estoy de acuerdo contigo en el caso de los periodistas. Los periodistas tienen, obviamente todos cometemos errores, en la vida personal y en la vida laboral, y todos podemos tener segundas oportunidades, y eso sí, soy súper de las segundas oportunidades en la vida personal y en la vida laboral. No de tercera, la tercera oportunidad me cuesta mucho, es una cosa mía, pero sí yo creo que es importante que los periodistas sean conscientes de que un error que nosotros cometemos puede tener un efecto bien, bien nocivo. Si yo acuso a alguien públicamente de haber hecho algo y era un error, a esa persona la condenamos, ¿cachai? No, o sea,
No, yo creo que ahí nosotros, es nuestra pega es no cometer errores, no, en ese sentido. Sí, no estaba llegando a cosas tan, claro, no me imaginé cosas tan grandes, me imaginé, porque yo siempre pienso que cuando uno está transformando, tiene que mirar, por ejemplo, cómo habla. Ayer estaba en una conversación en un grupo y alguien dijo algo bastante grosero y yo le dije, ¿sabes qué? No me parece. ¿No? Y además dijo con el perdón de las damas, que yo lo encontraba un poco más grosero todavía, porque es como, con todo respeto y después digo lo que digo, no, observa qué palabra está usando, porque eso está generando algo. En ese error me refiero, que de repente tú pones algo y todavía pasan cosas no tan lindas, pero necesito tener un espacio para poder moverme hasta decir ya. Eh, eh, Tengo un vocabulario nuevo que genera una nueva realidad en mí. Tengo una manera de vivir nueva que genera una nueva realidad en mí. Pero claro, o sea, no me refería al error de difamar a alguien y después decir, oh, perdón, me equivoqué. No, son errores pequeñitos anteriores y eso permite que el examen tenga menos errores. Carola, con el estallido social y con la pandemia y con todo lo que está pasando, porque es como que está todo junto hoy día cocinándose, ¿cómo salimos de esta hacia un mundo de posibilidades? O sea, si tú estuvieras a cargo de los medios de comunicación, ¿cuáles serían algunos lineamientos, y suponiendo que las empresas están todas contigo y está todo el mundo contigo, ¿cuáles serían algunos lineamientos que tú darías para decir, ¿sabéis qué? ¿Cuál sería el para qué? ¿Qué es lo que queremos comunicar de lo que viene? ¿Qué queremos contarle a los chilenos? ¿Qué queremos contarle al mundo de los chilenos? O de esta franja que se llama Chile, pero que tiene muchos mundos diferentes. Bueno, lo primero que haría es que convocaría a mucha gente para que pensáramos juntos, porque ni a palo sería capaz de encontrar esa respuesta sola. Y, y sí convocaría a mucha gente. Mira, yo creo que hay algo ahí que es como bien profundo y que tiene, que tiene que ver con la diversidad y con no sé qué. Yo hace harto rato, y muchas personas que me conocen me han escuchado, así que les voy a aburrir con la historia, pero durante décadas, desde que se inventó la imprenta, toda la comunicación pública ha sido bidimensional. Esta incluso. Tú estás allá en una pantalla y yo estoy acá en la pantalla. Cuando tú lees el diario, alguien escribió el diario, tú lees el diario. El mismo diario es plano, ¿cierto? Y hay un lado y otro lado. El lado A y el lado B. Y de alguna manera esta bidimensionalidad de la comunicación pareciera ser que nos ha hecho también o nos ha forzado o llevado hacia el lado más binario de la vida, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Bueno, muchas veces hablamos de los buenos y de los malos, no solo sino que las personas buenas y malas. Y hemos perdido un poco una visión más, que los orientales la tienen mucho más esférica de la vida. Entonces yo hace harto rato que ando pegada con la idea de que cómo hacer medios de comunicación que sean esferas, porque en estas esferas caben infinitos puntos de vista que son esféricos y complementarios de la realidad. Entonces, por ejemplo, tú estás viendo aquí un pedazo del lugar donde yo estoy. Si yo tuviera esas camaritas de VR, verías el entorno de donde yo estoy y comprenderías mucho mejor donde yo estoy. Lo mismo que yo hacia ti, lo mismo que las personas. Si las personas que nos están escuchando pudieran estar acá, eventualmente sabríamos que ellos ven visiones diferentes de nosotros también, bueno, etcétera. Es como un círculo, ¿cierto? Una esfera, no un círculo, una esfera. Entonces, me gustaría, o he tratado o he conversado con mucha gente, y a mucha gente nos gustaría, de que la realidad se contara desde todos estos distintos puntos de vista, en el que son tan válidos las personas que están generando contenidos o nos están contando lo que pasa en Copiapó, como en Colchane, como en Cochamó, como en Santiago, como en Colbún, como en la cordillera. En el fondo hay... Y eso no lo estamos haciendo. Creo que hace demasiado tiempo que vemos la realidad de manera binaria. Y eso creo que es algo que nos ha hecho no muy bien.
Me encantaría si pudiéramos ahora con la tecnología y encontrar un sistema de medios que pudiera eso, representar la realidad de una manera más esférica, donde muchos más generadores de contenido fueran escuchados en igualdad de condiciones o con el mismo respeto que los demás. Y eso también parte por una actitud respetuosa, ¿cierto? De encuentro hacia los demás, y también por una actitud curiosa. Fíjate que tú partiste preguntándome si no estuviéramos hablando del terrorismo en la Araucanía, ¿de qué estaríamos hablando? Ay, yo estaría feliz hablando, y es lo que quiero, hablar de cómo los mapuches entienden el tiempo, porque no logro cachar, ¿tú cachai que ven el pasado, lo ven hacia adelante y el presente hacia atrás? ¿Cómo hacen eso? Yo no puedo, no me hagas. Entonces, si tuviéramos la capacidad de ir a aprender, hay tanto que aprender, tanto que conocer. En el caso de los mapuches, para volver a eso, tanto que nos pueden enseñar. Y cuando ya hayamos aprendido todo lo de los mapuches, bueno, habrá que aprender de los niños, o de las bailarinas, o de los carpinteros, ¿cachai? Eso sí que es infinito. Entonces, me encantaría que hubiera, que es un poco utópico, pero ¿sabes que no tanto? Yo creo que la tecnología nos podría llevar ahí. De hecho, una vez inventé una cuestión que se llama Newsfare. Y la Newsfare, que ya está con la marca registrada bajo mi nombre, pero nunca he tenido el tiempo para hacerla, es una tecnología donde tú ves las noticias. Bueno, Súbela tiene harto de eso. Donde haces swipe en Súbela, mi Newsfare era como que ya, el computador iba a hacer, el teléfono iba a hacer diario, te iba a dejar una bola en tu casa, y tú ibas a poder ver en el Newsfare las noticias conectadas, ¿cachai? Para no ver solo una cosa. Qué bonito, ¿eh? Yo en esta pandemia me di cuenta que no tenía idea lo que pasaba en África, no tenía idea lo que pasaba en Asia, no era parte de mi mundo. Que yo era totalmente inconsciente con eso. Entonces me empecé a aprender, todavía no me lo sé, pero me empecé a aprender todos los países de África. Entonces me lo repetía, iba mirando, qué sé yo, bla, porque necesitaba, o sea, según yo, ese era el principio para empezar a integrar un mundo que no lo tengo integrado. Entonces es como, me hace tanto sentido esto, decir, como todo esto son mi mundo, si quiero. Esa es la oportunidad, ¿no? De crear este nuevo espacio. Entonces es como yo voy a empezar por acá o por acá, y todos son parte de mi mundo. Maravilloso. Carola, mira, hay una pregunta de Patricia Baeza que dice: mil gracias por una interesante conversación. Me gustaría saber cómo enseñas a tus estudiantes a construir realidades con el lenguaje, respetando su subjetividad, pese a los moldes de los géneros periodísticos. Ya, súper interesante la pregunta. Yo enseño algo que no sé si en la escuela, cuando sepan, que van, tal vez sepan ahora. Yo les digo a mis estudiantes que no quiero golpes periodísticos. Tengo una cruzada en contra de los golpes periodísticos. Creo que los grandes errores que se han cometido en Chile, por lo menos, han sido por esta persecución de un golpe periodístico. Y si te fijas, de hecho, el golpe periodístico apela a la competencia, pero así como cañón. ¿Por qué tú quieres un golpe periodístico? Porque le quieres ganar al otro medio. Eso es por lo... ¿Y qué incentivo más perverso? Entonces, les enseño que nosotros no buscamos golpes periodísticos, y les enseño que lo que ellos van a investigar lo tienen que investigar pensando en que sirva para algo. Todo tiene que servir para algo. O sea, cuando lo difundamos, tiene que servir para algo. Y fíjate que el semestre pasado, donde me tocó un grupo increíble, que se van a poner celosos todos los otros alumnos de antes y los que vienen, porque definitivamente quedarán para siempre en mi memoria como mi clase regalona, porque alcanzamos a tener una clase en persona y la siguiente clase ya fue Zoom, que nadie ni sabíamos usar Zoom. Y los cabros estaban aterrorizados al principio porque tenían que hacer un documental de investigación periodística, un reportaje audiovisual de investigación periodística en cuarentena. Entonces era como, profe, tú no lo vamos. Y la escuela me dijo, oye, si queréis los dejamos con nota P, así que no estaban súper entusiasmados al final. Hicieron 4 reportajes espectaculares. Y ahí van a decir, yo soy la reina del marketing, que están en la radio, súbela. Hay 2 de ellos porque los estamos emitiendo. ¿Eres la reina del marketing?
Entonces ya han salido 2 al aire y faltan 2 más, que vienen, cada miércoles se estrenan. Y, y fueron espectaculares, fíjate. Uno de ellos fue, el que ya los hemos sacado al aire, es sobre la salud mental de Carabineros, porque nos empezamos a preguntar, es un poco el proceso, así como que, ya, está llena de imágenes, la internet de Carabineros sacándole la mugre a las personas, y muchas de esas, no son pocas, son hartas, donde no hay ni una explicación. Me dicen, no, pero aquí no hay lógica, no, o sea, no, le pegaron, lo apalearon, lo dejaron botado y se fueron. No se estaban resistiendo, no. Entonces empezamos a pensar, ¿qué causó? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Eso siempre hablamos del por qué. Nosotros no investigamos el qué, investigamos el por qué. ¿Por qué? Porque tenían algún problema, porque se habían puesto mentolatum, porque les dijeron que lo hicieran, o porque tenían un problema de salud mental. Y descubrimos que en Carabineros hay muy poco apoyo de salud mental a los funcionarios, y que por otro lado, de que las licencias por salud mental se han disparado y que las tasas de suicidio, lamentablemente, también se han disparado. Entonces, investigamos eso con el acceso, solicitudes de acceso a la información, con todos los datos, esto está súper documentado, con toda la información oficial y todo, y pudimos establecer esto. Entonces uno dice, oh, hay otra mirada en lo que estoy viendo en las redes. Es imperdonable, sigue siendo imperdonable, pero hay una razón de ser de por qué eso está pasando. Y descubrimos que la razón de ser es que le llamábamos nosotros el bucle, que lo dijo una de las entrevistadas, era un bucle. Personas que no tenían la capacitación y que además eran o tenían problemas o habían sido expuestos o estaban sufriendo problemas de salud mental, en un bucle donde recibían violencia, ejecutaban violencia. Y entonces y fue como, uy, qué bueno, quedó increíble el reportaje, véanlo en la Radio Sub, bajen la app o véanlo en internet, porque es una súper buena investigación periodística. Pero eso nació, para responder la pregunta de Patricia, porque nadie estaba buscando golpe periodístico y porque empezamos a buscar en la realidad, mira, lo mismo que estábamos diciendo, esto es un problema. ¿Qué cosa más fea lo que está pasando con la violencia? Pero ¿y si buscamos el origen de eso y buscamos la causa? Y el reportaje no es un reportaje de denuncia que te dan ganas de llorar y meterte bajo la cama, sino que dan ganas de decir como, aquí está la solución, po. Señores carabineros, por favor, capaciten a sus funcionarios, atiendan los problemas que hay de salud mental, etcétera, etcétera. Qué bonito, porque además nosotros como sociedad podemos mirar y decir y comprender, no tenemos que acordar, no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que asentir, pero podemos decir, wow, estoy comprendiendo más. Entonces mi mundo se me agranda y cuando yo voy a calificar algo, tengo el mundo más agrandado, así que no califico tan rápidamente. Fíjate que la semana pasada cuando hablamos con Elicura, antes de entrar en la conversación en vivo, le digo, Elicura, ¿puedo hablar contigo del tema que pasó el otro día, que hubo un grupo de gente que dijo, el que no salta en mapuche? Me dijo, sí, puedes hablar lo que quieras conmigo, pero ¿sabes, Angélica? Yo le dije, no sé si va a ser un tema o no, pero dijo, pero ¿sabes qué? Yo creo que el 90% de las personas no saltaron. Oh. Y me dijo, ¿y sabes qué? Y le digo, ¿y a ti te afecta? Me dijo, no, porque el 90% de las personas no saltaron. Y fue tan bonito como observar como el panorama completo. Y otra cosa que él dijo, que fue súper bonito también, y es que en el mundo mapuche los monumentos son las conversaciones, ¿no? Y en las conversaciones hay esto de conversar y escuchar, las dos partes. Entonces yo siento que en esta pandemia una de las cosas que ha pasado son estas. Hay miles de conversaciones como esta, hermosas, donde nos permiten aprender y ponernos en los lugares del otro, como lo que están haciendo los estudiantes contigo con estos carabineros, que a mí me parece súper bonito. Muchas gracias, Carola. Quiero invitarlos ahora a ver otro pedacito del segundo concierto por la hermandad, cada uno aquí. La Carola hace su marketing, yo hago el mío, pero este es nuestro. Bueno, todos son nuestros, porque una de las cosas que me fascina con la Carola es que siempre tiene un nuevo proyecto y siempre la gente es bacán, todos son maravillosos, es fascinante lo que está pasando, lo encuentro totalmente notable. Quiero mostrar el segundo concierto por la hermandad, que además fue en un momento muy interesante, porque nosotros
elegimos hacer la segunda de Mahler, que se llama Resurrección, antes del estallido social, y fue el estallido social. Entonces es como que esta obra tenía todo que ver para el momento, para lo que tenía que hacer, y yo siento que eso sucede cuando uno está conectado con cosas mucho mayores de cómo voy a ir yo con el concierto, sino que queremos servir, queremos disfrutar, queremos compartir. Y además pasó que, bueno, los días previo al concierto, el mismo día del concierto, no sabíamos si iba a ir gente o no, porque la gente estaba un poco reacia a ir a grandes espacios, porque no sabíamos si iba a terminar en una gran protesta o iban a rayar la estación Mapocho, y lo que pasó fue que se llenó de gente de nuevo, y gente emocionada, y fue muy conmovedor. Me gustaría que viéramos un poquito esta escena. Apagamos nuestros videos, Carola, y
Bueno, ese es lo último que están lanzando en la radio Súbela, de 4 mujeres en una sinfonía, y son 4 documentales sobre música, donde el Concierto por la Hermandad es un gran invitado, y el próximo documental es en 2 semanas. Tienen que bajar el app de la radio Súbela, que está hoy día disponible para iPhone, y el 30 de agosto está disponible para Android, y pueden verlo las veces que quieran. Alguien dijo, eh, en este mundo, la Paulina Geldres dice eso, en este mundo se necesitan más personas que piensen como Carola Fuentes. Sería un mundo diferente. Yo creo lo mismo, Carola. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Yo creo que si hubieran, o sea, no necesitan haber más Carola Fuentes. Con la que hay, ya estamos cambiando el mundo. Así que muchas gracias por ser parte de esta conversación y por ayudarnos a abrir un poquito más nuestro mundo de posibilidades. Gracias, Angélica, pero yo quiero decir que yo no sería lo que soy si no hubiera sido gracias a ti, así que muchas gracias a ti, y mientras más personas toques y más ideas tengas para convocar e impactar a más personas, va a haber muchas más personas que, al igual que yo, en su momento cambié, van a poder ver la vida desde otro ángulo de la esfera. Así que mis gracias son para ti, y gracias por hacer estas conversaciones también, porque son maravillosas, y gracias a que en la pandemia tenemos tiempo para escucharlas. Sí, sí, de crear estos monumentos, como dice Elicura. Gracias por tu generosidad. Te quiero. Nos vemos, chao. Chao, chao, chao.